Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Marvel Zombies autor Riviura. El día que llegué a este mundo, ya había terminado. Los héroes en los que todos confiaban fueron los primeros en caer. Por suerte, desperté un sistema que se fortalece a medida que salvo a más gente. Ahora, sobrevivir al apocalipsis zombie de Marvel es mi nuevo trabajo a tiempo completo. 17. Capítulo 17. El entrenamiento de la Viuda Negra. Tras finalizar la reunión, Peter y Blade comenzaron inmediatamente a preparar el equipo para su primera misión de reconocimiento. Beast se retiró a su laboratorio, desapareciendo en el laberinto de instrumentos y pantallas, ajustando el equipo de comunicaciones a la frecuencia óptima entre experimentos. Colossus, armado con los planos estructurales que Hank había desenterrado, comenzó a analizar la distribución del búnker, tratando de determinar dónde habilitar nuevas zonas habitables. El bajo zumbaba con determinación. Beirik observó cómo se desarrollaba todo y sintió que algo silencioso florecía en su pecho. Orgullo, tal vez. O algo parecido. Era un transmigrador con la calificación de combate más baja del equipo, pero al menos podía mantener unido al grupo. Eso ya era algo. No dejes que se te suba a la cabeza, Beirik. La voz de Venom se deslizó por su mente. Te olvidaste de esta tarde, ¿verdad? Te espera una verdadera pelea. Parpadeó. Entonces las palabras de Natasha volvieron a su mente. No ser indulgente contigo. Un escalofrío le recorrió la espalda. Buen recordatorio. Primero tengo que comer. Mucho. Mediodía. Beirik asaltó la despensa. Un filete envasado al vacío, varias pechugas de pollo, todo metido en el microondas. Leche, chocolate, cualquier cosa rica en proteínas y calorías que pudiera encontrar. Combustible para lo que se avecinaba. Engullía la comida a grandes tragos e intentaba elaborar estrategias entre bocado y bocado. Beirik, ¿esta es tu última comida o algo así? Peter pasó por allí con una taza de café, presenció la escena y se echó a reír. El entrenamiento de Natasha no es ninguna broma. Lo vi cuando estaba con los Vengadores. La gente con la que solía entrenar era Ojo de Halcón, el Capitán América, gente así. Para una persona normal, su voz se apagó, su expresión cambió. Es una dificultad infernal. Beirik tragó el último bocado de bistec, se limpió la boca y exhaló. Hoy en día, lo único que tenemos es el infierno. El planeta entero ya cumple con los requisitos. Peter le dio una palmada en el hombro. Buena suerte, capitán. Intente regresar con vida. Las 2 en punto. Beirik llegó a la puerta de la sala de entrenamiento justo a tiempo. La abrió. Natasha ya estaba esperando dentro. Se había puesto un traje de combate negro ajustado. Su mirada se detuvo allí exactamente un segundo antes de apartarla bruscamente, haciendo un gesto como si estuviera examinando la distribución de la sala de entrenamiento. ¿Ya ha visto suficiente, capitán? En una pelea de verdad no puede permitirse distracciones. Su voz tenía un tono burlón. Beirik se rascó la nuca, sintiendo como el calor le subía por el cuello. Estaba examinando el material de tu traje de combate. Parece muy adecuado para el combate cuerpo a cuerpo. ¿Ah, sí? Natasha se acercó con los brazos cruzados. ¿Y qué reveló el examen? Buena elasticidad. Ella se rió. Entonces será mejor que reces para que el tuyo te proteja igual de bien. Se dio la vuelta y caminó hacia el centro del área de entrenamiento, echando una mirada por encima del hombro. Ya te dije que esto sería estricto. ¿Estás listo? Beirik respiró hondo y dio un paso al frente. Listo. Bien. Un breve asentimiento. Empezamos por lo básico. Durante la siguiente media hora, Natasha le practicó las posturas de lucha más básicas. Posición de apoyo, juego de pies, cómo lanzar un puñetazo correctamente. Cada movimiento tenía que ser exacto. Baja los hombros. Disminuye tu centro de gravedad.
Se colocó detrás de él, apoyando la palma de la mano contra su hombro y ejerciendo una presión constante hacia abajo. Estás demasiado tenso. Eso reduce tu tiempo de reacción. Respira con calma. Mantén la vista fija en tu oponente. Ella continuó guiándolo, deslizando su mano desde su hombro hasta su cintura, dándole un ligero golpecito. El tronco genera tu fuerza. Deja de depender solo de tus brazos. Sus instrucciones fueron precisas y profesionales, y Beirig las asimiló rápidamente. Dedicaron la media hora completa a corregir los fundamentos y a construir una base sólida. Aprenderás lo básico rápidamente. Pero tendrás que practicarlo todos los días a partir de ahora. Natasha retrocedió 2 pasos y adoptó una postura de combate. Ahora demuéstrame lo que sabes hacer en una situación real. Beirig respiró hondo e imitó la postura que ella le acababa de enseñar. ¿Listo? Vamos. En el instante en que pronunció esas palabras, Natasha acortó la distancia como un fantasma. Era rápida. Increíblemente rápida. Su visión se nubló y un puñetazo directo ya se dirigía hacia su rostro. Pero en esa fracción de segundo, sentido arácnido activado. Una sacudida crepitante resonó en la base de su cráneo, y su cuerpo se ladeó hacia la izquierda por puro instinto. Su puño rozó su mejilla, lo suficientemente cerca como para sentir la corriente de aire. ¿HM? La sorpresa se reflejó fugazmente en los ojos de Natasha, pero su cuerpo permaneció inmóvil. El puñetazo se transformó en un codazo dirigido a sus costillas. El sentido arácnido volvió a gritar. Beirig se lanzó hacia atrás, esquivando el golpe por un margen mínimo. 2 disparos fallidos contra Black Widow. Se llevó la mano al pecho, respirando con dificultad, sin poder creerlo él mismo. Así que, después de todo, no eres un completo principiante. Interesante, una leve sonrisa asomó en la comisura de sus labios y sus ataques se volvieron más agudos. 3 puñetazos rápidos. 2 rodillazos. Una patada giratoria. Cada golpe apuntaba a un punto vital, cada uno letal por su precisión. Pero gracias a su sentido arácnido, esquivaba los golpes mortales por fracciones de pulgada en cada ocasión. Tu velocidad de reacción está muy por encima del rango humano normal. Natasha continuó el ataque, hablando sin parar. ¿Algún tipo de habilidad? Algo así, jadeó. La constante evasión estaba agotando sus fuerzas. Entonces veamos cuánto tiempo puedes mantenerlo. Su mirada se endureció. El ritmo se aceleró. Una vertiginosa combinación de golpes, seguida de una brutal patada circular dirigida directamente a su abdomen. Esta vez, el instinto le gritaba que esquivara, pero su cuerpo ya no tenía fuerzas. El sentido arácnido le advertía con vehemencia, pero sus músculos respondieron medio segundo demasiado tarde. Aporrear. La patada le dio de lleno en el costado y lo lanzó por los aires. Cayó con fuerza sobre la colchoneta de entrenamiento, rebotó una vez y quedó tendido en el suelo. NGH, se enroscó alrededor de su cintura. ¿Ya has llegado a tu límite, capitán? Natasha se quedó de pie junto a él, mirándolo desde arriba. Tu percepción es impresionante, pero tu cuerpo no puede seguir el ritmo. Tendremos que solucionar eso de ahora en adelante. Se agachó junto a él y le tendió una mano, ayudándolo a incorporarse. Tu percepción es excelente. Pero tienes que coordinar tu cuerpo con ella. De lo contrario, aunque veas venir el peligro, no podrás apartarte. ¿Entendido? Comprendido. Bien. Ella le dio una palmadita en el hombro. El dolor se ha ido, ¿verdad? Otra vez. 18. Capítulo 18. La batalla estaba a punto de comenzar. Lo que siguió fue un infierno. Natasha no se guardó nada. Cada golpe tenía una verdadera intención de combate, aunque contenía la fuerza en el último instante, asegurándose de que ninguno impactara con la suficiente fuerza como para causar lesiones graves. El sentido arácnido mantuvo a Beirig con vida. Logró esquivar algunos golpes, evitando por poco los puñetazos y patadas. Pero bajo la implacable presión de Black Widow, cayó una y otra vez, y se levantó en cada ocasión. Los moretones y rasguños se acumulaban rápidamente. Su cuerpo se convirtió en un mapa de morado y rojo. Sin embargo, cada vez que tocaba la lona, sentía que algo cambiaba. Sus reacciones se agudizaban. Sus músculos aprendían el ritmo del combate de alta intensidad, adaptándose en tiempo real. 3 horas. 3 horas completas. Cuando Natasha finalmente dio la señal de alto, Beirig se desplomó al instante. Quedó tendido boca arriba, empapado de pies a cabeza, con el aspecto de haber sido sacado a rastras de un río. Eso es suficiente por hoy. Incluso en su voz se percibía un rastro de cansancio, aunque predominaba la satisfacción.
No fue un espectáculo bonito, pero te reconozco que mejoraste más rápido de lo que esperaba. Beirik jadeó. No le quedaba suficiente aliento para articular palabra. Mañana a la misma hora. Continuamos. Una toalla le cayó en el pecho. Ahora ve a ducharte y a descansar. Se giró hacia la puerta. Natasha. Se detuvo. Miró hacia atrás. Gracias. Se incorporó con un esfuerzo visible, mirándola a los ojos. Por estar dispuesta a enseñarme. Algo brilló tras su mirada. Breve, y legible. De nada hables. Al fin y al cabo, eres nuestro capitán. Su voz era suave, con una dulzura inesperada. Luego se marchó. Beirik la vio desaparecer por la puerta y exhaló un largo suspiro antes de desplomarse de espaldas de nuevo. «Guau», la voz de Venom resonaba en su mente, destilando diversión. «¿Qué está pasando aquí, capitán? Ni siquiera tengo nariz, y puedo oler algo romántico en el aire». Callarse la boca. Cerró los ojos. Le dolían todos los músculos y lo último que quería era escuchar los comentarios de un simbionte. Aún así, debo admitir que elegir recibir el entrenamiento de Black Widow, eso requiere valor. Venom continuó. TCH, eso era Venom en estado puro. Mucho ruido y pocas nueces. El sistema no había registrado ningún cambio en el afecto del simbionte, lo que significaba que la admiración era pura palabrería. Justo a tiempo, timbre. La actitud de Black Widow hacia ti se ha actualizado a complicada afecto de viuda negra más 10. Valor actual, 80 ¿Complicado? ¿Qué significa complicado? ¿De verdad era tan imposible leer el corazón de las mujeres? ¿Ni siquiera un sistema omnisciente podía descifrarlo? Permaneció allí tumbado un buen rato, esperando a que disminuyera el dolor más intenso, luego se incorporó con dificultad y regresó cojeando a su habitación. La ducha lo llamaba y él respondió. Estaba a medio camino de enjuagarse cuando el intercomunicador de la base cobró vida con un crujido, y la voz urgente de Bestia rompió el vapor. Reunión de emergencia. Todos a la sala de reuniones, ahora mismo. Blade está en peligro. Sintió una opresión en el pecho. No había tiempo para secarse. Se vistió rápidamente y salió corriendo del baño. Ya se oían pasos resonando por el pasillo. Cuando Beirik llegó a la sala de reuniones, Bestia estaba de pie junto a la consola principal, con el rostro sombrío y la mirada fija en la pantalla. ¿Qué pasó? Beirik avanzó a grandes zancadas. Beast abrió un mapa. Un punto rojo parpadeaba en el centro. Blade fue emboscado en el centro de Manhattan. Envió una señal de auxilio por el canal de emergencias. Hawkeye y Falcon lo tienen acorralado. ¿Qué? Los ojos de Beirik se entrecerraron. Hawkeye y Falcon. Uno, un tirador infalible. El otro, un especialista en combate aéreo. Blade era un experto en el combate cuerpo a cuerpo. Contra esos dos, el enfrentamiento era una pesadilla. Blade dice que Falcon destruyó sus armas de fuego en un ataque aéreo. Lo único que le queda es su espada plateada para defenderse a corta distancia. Ellos tienen la ventaja. Su situación es crítica. Beirik frunció el ceño. ¿Dónde está Peter? Spider-Man se dirige hacia allí desde la dirección opuesta, pero necesita tiempo. Estaban cubriendo diferentes zonas de reconocimiento según el plan original. La puerta de la sala de reuniones se abrió de nuevo. Black Widow y Colossus entraron rápidamente. Beirik no dudó. Colossus, Natasha, vengan conmigo. Iremos directos. Hank, quédate en la base como nuestro centro de comunicaciones. Mantén el canal abierto en todo momento. Entendido. La bestia asintió. Corrieron hacia el garaje y se metieron en una camioneta. Colossus era demasiado grande para cualquier asiento que no fuera el trasero. Beirik, aún agotado por el entrenamiento, le entregó las llaves a Natasha sin discutir. ¿Estás bien? Encendió el motor y lo miró, con un tono de preocupación. Estoy bien. Salvar a Blade es más importante. Se recostó, masajeándose el hombro dolorido. Nuestra base es nueva. No podemos permitirnos perder a nadie en este momento. Además, Hawkeye y Falcon son excelentes combatientes. Suplirían nuestra falta de capacidad de ataque a distancia. Y. Se giró para mirarla, con la mirada fija. Sé que Clint es uno de tus amigos más cercanos. Lo mires por donde lo mires, tengo que darlo todo. Natasha no dijo nada. Pisó el acelerador un poco más fuerte. Timbre. Detectado. La preocupación de Black Widow por el anfitrión afecto de viuda negra más 10. Valor actual, 90. La notificación lo tomó por sorpresa.
Antes de que pudiera asimilarla, el todoterreno ya había salido rugiendo del búnker y se había adentrado en las ruinas de Nueva York, engullido por la noche. Natasha conducía como si estuviera luchando. Agresiva, precisa, con un control absoluto. El vehículo atravesaba las calles en mal estado a una velocidad vertiginosa sin el menor vacilar. A pocos kilómetros de la zona objetivo, detuvo el coche. Avanzaron sigilosamente a pie, escudriñando los edificios circundantes a su paso. En lo alto del cielo nocturno, una silueta oscura describía círculos lentos y amenazantes. Clint está en ese edificio de abajo. Natasha comprendió la situación al instante, ya fuera por años de experiencia o por el instinto que le daba conocer a un antiguo compañero a la perfección. Séptimo piso de esa torre de oficinas. Está usando su arco para bloquear las vías de escape de Blade. Beirik imitó su gesto. En el séptimo piso, unos débiles destellos de luz confirmaron la posición. Entonces, este es el plan, dijo en voz baja. Natasha, infíltrate sola y enfréntate a Aukeye. Colossus y yo atacamos por el frente, distraemos a Falcón y le damos a Blade una oportunidad para escapar. Natasha asintió y comenzó a girarse. Beirik la agarró de la muñeca. Ella le devolvió la mirada. Sus ojos eran serios. Ten cuidado, Natasha, dijo apenas en un susurro. Sé que eres más fuerte que Clint, pero no te confíes. Vuelve sana y salva. ¿De acuerdo? Si el enfrentamiento individual forzado entre Viuda Negra y Ojo de Halcón por la gema del alma en Endgame demostró algo, fue que Natasha tenía ventaja. Decir que era ligeramente más fuerte no era exagerado. Ella lo miró. Esos ojos, siempre tan penetrantes y controlados, se suavizaron apenas un poco. Soltó su muñeca. Tranquila. No voy a perder contra un tipo con un arco. Entonces se desvaneció en la oscuridad como humo. Beirik respiró hondo y se giró hacia Colossus. ¿Listo, grandulón? Siempre. Venom, ¿y tú? Listo para partir. Entonces, pongámonos en marcha. Halcones nocturnos sobrevolaban la zona, y la batalla estaba a punto de comenzar. 19. Capítulo 19. Confía en mí, no puedes aprender esto. Beirik y Colossus se acercaban rápidamente. Su pulso se aceleró, pero la adrenalina del combate ahogó hasta la última gota de fatiga que le había dejado el entrenamiento de la tarde. Más adelante, Blade se agazapaba tras un montón de escombros. Su abrigo de cuero negro estaba empapado de sangre, con heridas que supuraban por todas partes. Con la espada plateada en la mano, escudriñaba la oscuridad con la concentración de quien se queda sin opciones. Maldita sea, apretó los dientes. La emboscada de Falcón había destruido por completo sus armas. Lo único que le quedaba era acero y la lucha cuerpo a cuerpo. Un chillido mecánico rasgó el cielo nocturno. El zumbido de las alas metálicas, cada vez más fuerte. El halcón, volviendo a lanzarse en picada. Ahora. Gritó Beirik, y él y Colossus salieron juntos de su escondite. Oye. Pájaro grande. Gritó Beirik a todo pulmón, agitando los brazos. Por aquí. Carne fresca. La cabeza del halcón se giró bruscamente hacia ellos. Enganchado. Dio un volantazo y se abalanzó sobre ellos a toda velocidad. Blade aprovechó la oportunidad y se dispersó rápidamente desde su posición, aunque sus heridas ralentizaban cada paso. Blade, retrocede. Nosotros nos encargamos. Beirik mantuvo la vista fija en el ataque en picada. Las alas de Falcón se tornaron rojas mientras descendía, y los cañones de sus brazos desataron una lluvia de disparos. Bajar. Colossus rugió y se arrojó frente a Beirik. Las balas rebotaron en su piel de acero, cada impacto resonando como un martillo sobre un yunque. Ni una sola marca. Pero Falcón fue más rápido de lo esperado. Cuando las balas fallaron, no retrocedió. Aceleró, lanzándose directamente hacia ellas. Colossus se preparó. Brazos cruzados sobre el pecho, pies firmes, listo para el impacto. Un segundo antes de la colisión, las alas de Falcón se retorcieron. Todo su cuerpo giró 90 grados en espiral, se deslizó lateralmente y pasó velozmente junto a Colossus, reapareciendo tras el gigante de metal. El sentido arácnido captó el momento a cámara lenta. Beirik observó cómo el rostro grotesco de Falcón se abalanzaba sobre él, con la mandíbula abierta de par en par. Él estaba preparado para esto. Grandulón, agáchate. El veneno recorrió su pierna izquierda. Beirik se impulsó desde el suelo, saltando por encima del hombro de Colossus y aterrizando en el lado opuesto. Falcón no había previsto la maniobra. Se elevó con todas sus fuerzas, pero una de sus alas rozó a Colossus al pasar volando. Saltaron chispas.
Falcón gruñó mientras se tambaleaba de vuelta en el aire, con las alas ladeadas y desequilibradas. Se tocó el ala herida y luego fijó la mirada en el suelo. En Beyrik, concretamente. La rabia ardía en aquellos ojos sin vida. Maldita sea, humanos, os voy a comer. Palabras duras, pero se quedó allí arriba, dando vueltas. No hubo segunda carga. Parece que lo tenemos acorralado. Beyrik se agachó tras Colossus, bajando la voz. Tu cuerpo de acero es el contrapunto perfecto para esas alas. Capitán, usted también se movió muy bien. ¿Es ese el resultado del entrenamiento de Black Widow? Incluso yo estoy un poco impresionado. No te molestes, grandulón. Solo los débiles como yo necesitamos entrenamiento de combate. Si tuviera un cuerpo como el tuyo, iría directamente al método de la excavadora. Al menos tenemos a Falcón bajo control. Y Aukeye no nos ha disparado, lo que significa que Natasha lo mantiene ocupado. Su mirada se desvió hacia el 7º piso del edificio de oficinas cercano. Espero que esté bien, murmuró. Al otro lado del campo de batalla, Black Widow se deslizó hasta el 7º piso como un fantasma. El pasillo se extendía en una oscuridad casi total. Se movía a lo largo de la pared, con los oídos atentos a cada susurro. La cuerda del arco vibró. Apenas audible. Instintivamente, giró hacia la izquierda. Una flecha explosiva detonó justo donde ella había estado parada. La explosión arrasó el pasillo, lanzando escombros y polvo, y el resplandor del fuego se extendió por todas las superficies. Clint. Veo que siempre me saludas igual. Una sonrisa fría. Ya estaba tras una nueva cobertura, analizando su posición. Aukeye permanecía al otro extremo de la sala, recortado contra la luz de la luna, con su arco cargado con 3 flechas. El virus zombie había vuelto sus ojos lechosos y apagados, pero la precisión del arquero aún permanecía en ellos, fría y mecánica. Natasha, carne fresca, 3 flechas volaron formando un triángulo, bloqueando todas las vías de escape. Pero Black Widow era Black Widow. Su cuerpo se retorcía en el aire de formas que desafiaban la anatomía, sinuosos como una serpiente. Las 3 flechas rozaron su traje y se clavaron en la pared detrás de ella, con los ástiles aún temblando. En el instante en que aterrizó, movió la muñeca con rapidez. Se dispararon 2 proyectiles de mordisco de viuda. Una de las balas apuntaba directamente al rostro de Aukeye, obligándolo a esquivarla. La segunda se anticipaba a su trayectoria, truncando cualquier movimiento hacia la derecha. Giró a la derecha para evitar la primera ronda. Directo a la segunda. La electricidad crepitó a través de su cuerpo. Sus movimientos se entrecortaron, sus dedos casi perdieron el agarre del arco. Se abalanzó sobre él. La táctica era clásica: acortar la distancia. Una vez dentro de su alcance, toda la ventaja que le daba el arco se esfumó. Aukeye anticipó la embestida. Abandonó el arco por completo y sacó un cuchillo de combate de su cinturón, cambiando el agarre y atacándola mientras ella cargaba. El virus le había arrebatado gran parte de su capacidad racional, pero a cambio había alimentado algo más. Instinto salvaje, fuerza bruta y amplificada. El acero chocó contra el acero. Natasha cruzó sus bastones eléctricos frente a ella, atrapando la hoja entre ellos. El impacto la sacudió en los brazos. Chispas brotaron del punto de contacto, iluminando el rostro putrefacto de Aukeye, cuya expresión se retorcía de hambre. «Eres más lento que antes, Clint», le gritó entre dientes, aprovechó su fuerza para caer hacia atrás y le lanzó un latigazo con la pierna derecha contra la mandíbula. Un gruñido ronco brotó de su garganta. En lugar de esquivarlo, siguió adelante a pesar de la patada, clavándose en ella. El filo del cuchillo se deslizó por uno de sus bastones, acercándose rápidamente a sus dedos. Se enredaron en el estrecho pasillo, una mancha borrosa de luz de cuchillas y electricidad crepitante. Natasha rebotaba entre muros y escombros, fluida e implacable, cada contraataque dirigido a articulaciones y puntos de presión. Aukeye luchaba como una máquina que no sabía cuándo parar. Sin defensa. Cada tajo buscaba destripar lo que fuera que se interpusiera en su camino. Maldita sea, Clint, has perdido completamente la cabeza, no podía permitirse el lujo de infligir daño letal a una compañera a la que pretendía salvar. Esa limitación la obligó a ponerse a la defensiva, y la balanza se inclinaba en su contra. Su cuchillo volvió a describir un arco. La hoja rozó su mejilla con un susurro, lo suficientemente cerca como para cortar unos mechones de cabello rojo. Se abrió una brecha en su guardia. Pequeña, pero real. No es bueno, en ese instante de vida o muerte, la ventana lateral del pasillo estalló hacia adentro.
El aire y los cristales rotos rugieron por el pasillo. Antes de que cualquiera de los dos pudiera reaccionar, una telaraña blanca atravesó la ventana y se enganchó al brazo de Aukeye con un chasquido seco. Una fuerza irresistible lo arrastró hacia atrás a lo largo de la línea de la telaraña. Lo siento, el tráfico fue una pesadilla, pero lo logré. A duras penas. Desde más allá de la ventana rota, la voz de Spider-Man resonó en la noche. 20. Capítulo 20. Tu amigable vecindario. La hebra blanca de telaraña que Peter disparó atravesó el aire como un látigo, enganchándose al brazo de Aukeye que sostenía el cuchillo con una precisión milimétrica. Pero el arquero zombie ni siquiera pestañeó. Su muñeca giró. El cuchillo de combate cayó al suelo, ya desechado. En un instante, sacó el arco compuesto de su cadera, extendiendo su mano izquierda hacia el carcaj a una velocidad casi sobrehumana. Una sola flecha de aleación se deslizó libremente y encontró la cuerda. Aukeye no apuntó. La memoria muscular hizo el trabajo. La cuerda del arco se tensó hacia adelante. Lo que sucedió a continuación desafió toda lógica. La flecha siguió la trayectoria exacta de la telaraña de Peter, atravesándola por el centro. La punta afilada como una navaja perforó la seda, girando a una velocidad letal y cortando cada hebra que quedaba a su paso. ¡Guau! ¿Cómo es eso posible? Peter dio un grito desde detrás de la ventana y retiró la mano bruscamente antes de que la flecha pudiera alcanzarla. Pero Aukeye no había terminado. Sus manos se movían borrosas, más rápido de lo que el ojo podía seguirlas. 3 flechas, disparadas en rápida sucesión. 3 estelas negras rasgaron el aire con un chillido feroz, extendiéndose en una formación triangular dirigida directamente hacia la posición de Peter en el aire, cortando cualquier posible vía de escape. Este tipo está tan loco como un zombie. Peter realizó una serie de volteretas hacia atrás, cada una acercándose más a los ejes que se aproximaban, esquivándolos por márgenes demasiado estrechos para medir. Aterrizó con una postura de superhéroe impecable. Y en ese momento, toda la atención de Aukeye se centró en hacer retroceder a Spider-Man. Buen tiro, Clint. Pero guarda tus flechas para los verdaderos zombies. La voz de Black Widow cortó el aire a sus espaldas, fría como una cuchilla. Dio vueltas. Demasiado tarde. La mordedura de la viuda en su muñeca estalló en un cegador arco de electricidad azul. Ella lo dirigió hacia la base de su cuello. Una corriente de alto voltaje recorrió su cuerpo, paralizando su sistema nervioso central. Se convulsionó, un gruñido ahogado de furia brotó de su garganta. El arco cayó al suelo con estrépito. Cayó al suelo como un árbol talado. Black Widow pateó su cuerpo tembloroso hacia la ventana destrozada. Spider-Man la entendió a la perfección. En un abrir y cerrar de ojos, el paralizado Aukeye quedó envuelto en un enorme capullo de telarañas, sellado de cuello a pies. Solo su cabeza asomaba, con las mandíbulas aún chasqueando al vacío. Gracias, Peter. Black Widow exhaló lenta y profundamente, sacudiéndose las manos. De nada. Spider-Man siempre es tu amigable vecino que ayuda. Sonrió y le mostró el característico signo de la paz. Abajo, en la calle, hervía otro tipo de frustración. Este bicho volador me está volviendo loco. Solo da vueltas ahí arriba y no se decide a atacar de verdad. Colossus lanzó un enorme puño de metal al cielo, cuyo movimiento por sí solo levantó una ráfaga de viento. Tranquilo, grandullón, Beirig le dio una palmada en la cadera. Eso es justo lo que quiere. Agotar nuestra paciencia, esperar a que estemos descuidados y luego atacarnos. Sobre ellos, Falcón batía sus alas mecánicas, y el estruendoso zumbido sacudía el aire nocturno. Entonces, sin previo aviso, viró bruscamente y se precipitó hacia ellos a una velocidad aterradora. ¡Atención! Está volviendo a entrar. Gritó Beirik. La estela del halcón cruzó el cielo a gran velocidad, acortando la distancia. Adelante. Esta vez te arrancaré esas alas. Rugió Colossus y cargó para enfrentarlo. En el último segundo posible, una figura roja y azul cayó desde arriba. ¡Ay! Parece que alguien más podría necesitar ayuda. La voz alegre de Peter resonó en la oscuridad. Había leído la trayectoria de vuelo de Falcón desde el aire, con una mano sujetando una telaraña y la otra ya preparada en el clásico gesto de tirador. 2 disparos de cinta adhesiva de alta densidad dieron en el blanco, taponando los orificios de escape en la parte posterior de las alas mecánicas de Falcón. Los propulsores se ahogaron. Un horrible chirrido chirriante surgió de la carcasa del motor mientras este fallaba, se apagaba y expulsaba un espeso humo negro. Sin energía, Falcón cayó como una cometa con la cuerda cortada, girando salvajemente, y se estrelló de cara contra el asfalto.
El impacto destrozó la carretera. Antes de que pudiera incorporarse, Colossus ya estaba allí. Un enorme pie metálico se abalanzó sobre las alas mecánicas, inmovilizando a Falcón contra el suelo sin posibilidad de moverse. Lo siento, amigo. Observó la figura que se retorcía y gruñía bajo su bota, un antiguo vengador reducido a mandíbulas afiladas y furia animal. Un sincero arrepentimiento se reflejó en su rostro. Peter aterrizó suavemente y juntó las manos. En ese mismo instante, las puertas principales del edificio de oficinas se abrieron de golpe con un estruendo. Black Widow salió del vestíbulo arrastrando tras de sí el enorme capullo de telaraña, con una expresión completamente imperturbable. Parece que también has terminado aquí. Dejó caer el cuerpo envuelto de Aukeye sobre el pavimento. Desde la primera operación oficial sobre el terreno en el búnker, el trabajo en equipo había sido impecable. Ahora le tocaba al capitán, el de la bolsa de sangre, hacer su parte. Beyrik se acercó a Aukeye y Falcón, que estaban inmovilizados. Dos antiguos vengadores que en su día habían infundido admiración y respeto, ahora le mostraban colmillos cubiertos de sangre, con la garganta gorgoteando por el hambre desesperada de carne. Aukeye y Falcón. Al parecer, el tema de hoy es liquidación de los vengadores. Una vez que se unan, serán 3 vengadores en el búnker. La lista se está quedando un poco pequeña, se remangó las mangas y extendió la mano izquierda hacia una boca y la derecha hacia la otra. Muy bien, la cena está servida. El instinto se impuso a todo lo demás. Ambos zombies mordieron sin dudarlo. Un dolor agudo e inmediato lo atravesó, como si los dientes perforaran su piel y se clavaran en sus músculos. Siseó entre dientes apretados. Venom asomó una cabecita por debajo de su hombro. ¿Sabes, Beyrik? La próxima vez podría hacerte una pequeña incisión primero. Mínimamente invasivo, totalmente indoloro. ¿Y no podías haberlo mencionado antes? Gruñó entre dientes, con gotas de sudor frío ya perladas en su frente. Nunca preguntaste. Venom se retiró a su interior sin el menor remordimiento. La sangre brotaba de las heridas y corría hacia las bocas de ambos héroes zombies, y el efecto fue instantáneo. Un segundo antes le estaban desgarrando la carne. Al siguiente, sus cuerpos quedaron rígidos y entrelazados. Ambos abrieron la mandíbula de golpe y vomitaron violentamente. Gruesos coágulos de líquido ennegrecido y sangre putrefacta se derramaron sobre el suelo. Entonces, su carne en descomposición comenzó a desprenderse, desprendiéndose a una velocidad visible para revelar el tejido curativo que había debajo. Beyrik liberó sus manos. El veneno se extendió instantáneamente sobre ambas heridas. El simbionte negro selló la piel desgarrada y aceleró la reparación. Justo en ese momento, el familiar panel de interfaz se materializó ante sus ojos. Era hora del recuento posterior a la batalla. Timbre. Se ha rescatado a Blade con éxito. El estado de ánimo de Blade se ha actualizado a agradecido afinidad de hoja más 20. Valor actual, 120 timbre. Detectado. El anfitrión ha curado a un nuevo héroe, Aukeye. Detectado. El anfitrión ha curado a un nuevo héroe, Falcón. Aviso. Aukeye y Falcón se han curado con éxito. Se han otorgado más 2 puntos de experiencia. Timbre. Aukeye y Falcón fueron curados con éxito. El estado de ánimo de Black Widow se actualizó a agradecida afinidad con la viuda negra más 20 afinidad con la viuda negra. 90-110. Nivel de vínculo. LV0, desconocido, LV1, compañero enhorabuena, anfitrión. Has desbloqueado la recompensa del vínculo de la viuda negra 1. Se ha entregado en tu bóveda de almacenamiento. Puedes abrirla en cualquier momento. Hola a todos, disculpen las actualizaciones irregulares. A partir de mañana, publicaré regularmente sin faltar ni un solo día. 21. Capítulo 21. Solución en primera persona para un arrepentimiento de Marvel. El panel del sistema se cerró y Beyrik se permitió saborear la satisfacción por un momento. Luego bajó la mirada hacia sus muñecas. La herida de la izquierda ya estaba casi curada. Venom había regenerado la piel silenciosamente sin que nadie se diera cuenta. Solo quedaban unas leves marcas rosadas. La de la derecha estaba peor, pero los tentáculos negros del simbionte ya habían cerrado la herida, y la piel se regeneraba a una velocidad visible. Se bajó las mangas y exhaló un largo suspiro. El final perfecto para una noche perfecta. En el suelo, el capullo de Aukeye, envuelto en telarañas, sufría los violentos estragos de la cura. Cerca de allí, Falcón yacía desplomado donde había caído. Colossus levantó el pie y retrocedió, observando con una expresión a medio camino entre la culpa y la cautela. No dijo nada.
Finalmente, el flujo de sangre corrupta se agotó. Un breve silencio se apoderó de la calle. Entonces, desde el interior del capullo, Aukeye se movió. Un sonido brotó de su garganta, bajo y áspero, arrastrado desde lo más profundo del abismo de la inconsciencia. Natasha. Apenas un susurro. Su cuerpo estaba destrozado, y la palabra fue puro reflejo, lo primero que su mente, cada vez más despejada, buscó. Natasha dejó de sacudirse el polvo de las manos. Se acercó sin decir palabra y se quedó mirando al hombre que seguía enredado en la telaraña sobre el pavimento. Levantó la cabeza. Aquellos ojos, que habían recuperado su humanidad, se encontraron con los de ella. Se miraron fijamente a los ojos durante varios segundos. Entonces Natasha habló, y la comisura de sus labios se curvó con lo que parecía sospechosamente orgullo. Clint. Vuelvo a ganar. Parpadeó. Una risa áspera y agotada escapó entre sus dientes. ¿Qué tal si me desatas primero? Señaló con la barbilla las capas de seda que lo ataban. Sacó un cuchillo y comenzó a cortar la telaraña, hebra por hebra. Mientras ella trabajaba, ambos entablaron una conversación fluida, intercambiando palabras como viejos amigos que se reencuentran tras años de separación, aunque, en términos absolutos, la plaga zombie llevaba menos de 2 semanas asolando el país. Beirik se quedó a un lado, observándolos en silencio, y sintió una opresión en el pecho. Presencia de primera fila a la dinámica entre Aukeye y Uidoumaker. Cualquiera que conociera a los Vengadores sabía que estos dos compartían algo forjado en el fuego, un vínculo que iba mucho más allá de la amistad. Lo suficientemente profundo como para sobrevivir a la prueba de la piedra del alma. Pero no se trataba de romance. Clint tenía hijos lo suficientemente mayores como para valerse por sí mismos. Lo que él y Natasha tenían era algo más puro. Compañeros de armas, familia por elección. De vuelta a su vida anterior, al salir del cine tras Endgame, Beirik nunca había logrado reconciliarse con el sacrificio de Black Widow. Y en esa película, Aukeye había perdido para siempre a su compañera más cercana. Pero ahora, tras tropezar con un universo zombie donde Thanos aún no había aparecido, Beirik había logrado deshacer una de las mayores decepciones de UGM. Accidentalmente. En primera persona. Hola, Beirik. Gracias. Volvió bruscamente al presente. Natasha ya había liberado a Clint y estaba de pie frente a él, con una expresión que denotaba algo difícil de descifrar. Lo digo en serio. Todo lo que hiciste para traer de vuelta a Clint, hizo una pausa y luego negó levemente con la cabeza. Pero, añadió, inclinándose un poco más, bajando la voz, Clint y yo somos compañeros de equipo muy unidos. Lo que quiero decirle es que no somos, ya sabes, él tiene hijos, lo sabes, ¿verdad? Sí, lo sé, Natasha vaciló. ¿Tú, lo sabías? Aukeye tiene esposa e hijos. Ustedes dos son compañeros de guerra de toda la vida. Beirik la miró con inocencia. ¿Acaso no es eso de dominio público? Apretó los labios. No hubo respuesta. Un silencio extraño y delicado llenó el aire entre ellos. Ella lo miró fijamente a la cara, abierta y completamente libre de segundas intenciones, y por una vez no encontró ni una sola palabra que decir. Se había estado preparando para decir que no malinterpretaran nuestra relación, pero ante una reacción tan ingenua, la aclaración pareció absurdamente innecesaria. Justo en ese momento, una cabeza redonda y negra surgió del pecho de Beirik. Venom. Natasha, dijo el simbionte con un tono burlón, Beirik vino de un universo paralelo. Ya lo sabe todo sobre este mundo. Todo lo que ibas a explicarle. No es ninguna novedad para él. No necesita ninguna explicación. Se detuvo un instante, con la mirada cargada de significado, y sus ojos oscuros se posaron en Natasha. Luego, sin decir una palabra más, volvió a entrar en el cuerpo de Beirik. Natasha se aclaró la garganta y apartó la cara con la mayor naturalidad. En fin. Gracias por salvar a 2 Vengadores. Peter, apartado a un lado, había estado observando la conversación con la cabeza ladeada, irradiando curiosidad prácticamente desde su rostro. Entonces, sabiamente, decidió que era un momento que se debía observar desde un segundo plano. Echó un vistazo y vio a Colossus con una sonrisa cálida y cómplice, escuchando a escondidas toda la conversación sin el menor intento de sutileza. Al otro lado de la calle, Sam Wilson se puso de pie tambaleándose. Se quedó mirando sus propias manos. Las volteó una y otra vez, con una expresión a medio camino entre el alivio y el horror. Yo, en realidad estaba intentando comeros. Su voz era débil, con el temblor característico de alguien recién despertado de una pesadilla. Peter se acercó sin dudarlo un segundo y le puso ambas manos en los hombros a Sam.
Bienvenido de nuevo, Falcón. Brillante como un pregonero de feria. Sam levantó la vista y se encontró con la sonrisa que se escondía tras la máscara de Peter. Se recompuso. Observó la escena a su alrededor. El conocido Spider-Man. La conocida Viuda Negra. Una figura imponente cubierta de acero de pies a cabeza. Blade, que aún usa gafas de sol por la noche. Y ese joven que estaba al margen del grupo, con expresión tranquila, era de alguna manera la persona más serena de todos, a pesar de parecer la menos destacable. Falcón frunció ligeramente el ceño. ¿Es esto, un equipo de rescate? Peter intervino sin ningún reparo. Esa es una forma de decirlo. Permítanme hacer la presentación oficial. Este es nuestro capitán actual, Beyrick. Tiene la capacidad de curar a los zombies. Es decir, es el antídoto literal contra el apocalipsis. Curar a los zombies. Falcón y Aukeye lo soltaron al unísono. La afirmación parecía imposible, pero habiéndolo vivido en carne propia, ninguno de los dos podía refutarla. La emoción de Peter se detuvo por un instante. Se enderezó, puso cara seria y levantó una mano. Ah, y una cosa más. Todavía no tenemos un nombre oficial para el equipo. Tengo una sugerencia. Ya que Beyrick es el capitán, ¿qué tal, los resurrectores? Beyrick hizo una mueca. Un poco obvio. Me gusta. Todas las cabezas se giraron. Colossus aplaudía con sus enormes manos de metal con absoluta sinceridad. Sencillo, memorable y con un significado claro, dijo con un tono totalmente serio. Voto que sí. Beyrick se llevó los dedos a la sien, a punto de protestar de nuevo, cuando un par de faros iluminaron al grupo, haciendo que todos levantaran una mano para protegerse los ojos. Un todoterreno avanzaba a trompicones por la calle en ruinas en dirección a ellos. El coche se detuvo. La ventanilla bajó y el rostro de pelaje azul de Ang Koi se asomó. Llevaba unas gafas redondas posadas sobre la nariz y los ojos le brillaban de emoción tras los cristales. Recorrió con la mirada al grupo, hizo un rápido recuento y esbozó una sonrisa. 2 nuevas incorporaciones. Excelente. Ya he preparado los kits de extracción de sangre. Lo que necesito de los sujetos recién curados es... Primero, regresa a la base, lo interrumpió Beyrick. Llevamos demasiado tiempo aquí. Recoge las muestras en el coche. La bestia parecía visiblemente decepcionada, pero asintió. Con tanta gente, tendrán que dividirse en 2 vehículos. Los 2 vengadores de ahí, si sus alas no funcionan, vengan conmigo. Hizo señas a Aukeye y Falcón con evidente entusiasmo. Blade subió junto a ellos mientras el resto se amontonaba en el vehículo que Natasha había conducido. Los motores cobraron vida con un rugido. Los 2 coches salieron uno tras otro, dirigiéndose de nuevo hacia el búnker. Nota del autor. Muy bien, chicos, es hora de comenzar con los objetivos de la piedra de poder. Por cada 100 piedras de poder, publicaré un capítulo extra. Así que sí, este es el recordatorio oficial para que alimentes la historia con esas brillantes piedras. Como es habitual, subiré entre 1 y 2 capítulos diarios. Así de fácil y constante. 22. Capítulo 22. 6 estadísticas, un logro. 2 todoterrenos atravesaron a toda velocidad las ruinas silenciosas, con los motores rugiendo y los faros iluminando el camino de regreso a la base. Beyrick reclamó el asiento del copiloto en el vehículo de Natasha. Una vez acomodado, apoyó la cabeza contra la ventana y dejó escapar un largo suspiro. Estoy un poco cansado. Voy a cerrar los ojos un rato. Y así lo hizo. ¿Estás herido? La voz de Natasha llegó desde el asiento del conductor, teñida de preocupación. Estoy bien. Venom me curó. No abrió los ojos y mantuvo un tono ligero. No hay de qué preocuparse. Concéntrate en la carretera. No hizo más preguntas. Su mirada volvió al asfalto roto que tenía delante. Pero Beyrick notó, con esa discreción que lo caracterizaba, que el coche había disminuido la velocidad. No lo mencionó. Se apoyó un poco más cómodamente contra la ventana. Entonces, en el silencio, activó la interfaz del sistema en su mente. El panel se desplegó en su conciencia interior. En primer plano, una notificación lo esperaba. Timbre. Aviso. Tienes una caja de recompensa pendiente. Recompensa de vínculo de Viuda Negra X1. La comisura de sus labios se curvó ligeramente hacia arriba en la oscuridad. Finalmente. Él lo abrió por voluntad propia. Timbre. Se abrió la caja de recompensas de Black Widow de nivel de vínculo LV1. Recibido. Más 1 punto de experiencia. Exp actual. 3 recibido. Cupón de descuento del 50% para Black Widow X1. Nuevo talento desbloqueado para su compra.
Intuición de espía, nivel 1. Precio, 10 puntos. Descripción. Durante una conversación, detecta instintivamente señales de engaño y fluctuaciones emocionales en las palabras del interlocutor. En combate cuerpo a cuerpo, adquiere una percepción predictiva de los micromovimientos y cambios de peso del oponente. Beirig leyó la descripción y sintió que se le aceleraba el pulso. Era una habilidad fenomenal. Luego revisó la etiqueta del precio. 10 puntos. Luego su saldo actual. 3 puntos. El sistema era una contradicción andante. Por un lado, podía curar una plaga zombie y permitirle aprender habilidades de superhéroes de verdad. Por otro, el precio era un auténtico robo. 3 puntos de experiencia no daban para mucho cuando todo costaba una fortuna. Cerró la página de Spy Intuition, suspiró para sus adentros y estaba a punto de apagar toda la interfaz. Entonces algo hizo clic. Esperar. Desde Bestia, Coloso y Viuda Negra al principio, hasta Ojo de Halcón y Halcón esta noche, él personalmente había curado a 5 héroes. El sistema debería haber desbloqueado la compra de talentos para cada uno de ellos. Pero entre una crisis y otra, con incendios que apagar uno tras otro, nunca se había sentado a examinar el catálogo completo de talentos. Inmediatamente abrió la página de talentos de héroe curados. Se desplegó una lista limpia, organizada por orden de curación. 5 entradas. 5 héroes. Empezó desde lo más alto. Primero, la bestia. Angkoi. Mente científica. Precio, 10 puntos. Descripción. Mejora drásticamente la comprensión de la ciencia y la tecnología. Los datos experimentales complejos y la jerga técnica densa se vuelven tan claros como el lenguaje sencillo. Mejora significativamente la eficiencia en la investigación y la resolución creativa de problemas. Beirig leyó con creciente entusiasmo y luego comprobó el precio. 10 puntos. Volvió a mirar su saldo de 3 puntos. Sigamos adelante. Segundo, Coloso. Piotr Rasputin. Piel de hierro, nivel 1. Precio, 1 punto. Objeto consumible. Descripción. Al usarse, transforma temporalmente la piel del usuario en metal, aumentando drásticamente su resistencia sin sacrificar la movilidad. Duración, 1 minuto. En el instante en que vio un punto, algo se encendió en sus ojos. Así pues, el sistema no solo ofrecía talentos de superhéroe permanentes, sino que también disponía de objetos consumibles. Para las habilidades que no se necesitaban a diario, un objeto de un solo uso resultaba mucho más barato que desbloquear una de forma permanente. En un momento dado, la contribución de Colossus fue, con diferencia, la opción más económica de la lista. La guardó mentalmente en sus marcadores y siguió desplazándose por la página. Tercera, Viuda Negra. Natasha Romanoff. Pasos silenciosos, nivel 1. Precio, 5 puntos. Descripción. Al activarse, reduce significativamente el ruido de los pasos y los movimientos corporales. En modo sigilo, el movimiento se vuelve casi silencioso. Ideal para infiltración y acercamiento encubierto. La herramienta perfecta para una emboscada. Tanto si te infiltras como si sales sigilosamente. Su sonrisa interior se amplió, pero aún le faltaban 5 puntos. Tendría que esperar. Cuarto, Aukeye. Clint Barton. Enfoque del tirador, nivel 1. Precio, 5 puntos. Descripción. Al gastar concentración, el portador entra en un breve estado de mayor enfoque. Al usar armas de largo alcance o arrojadizas, los contornos del objetivo se agudizan y la estabilidad de la mano aumenta drásticamente. Su efectividad aumenta con el atributo del portador. Una imagen cruzó por su mente sin que él la buscara. Él mismo detrás de un rifle de francotirador, conteniendo la respiración, con la mirada fija, un disparo certero. Otro más para la lista de deseos. Se desplazó hasta la última entrada. Quinto, Falcón. Sam Wilson. Kit de reparación de alas X1. Precio, 1 punto. Objeto consumible. Requisito de uso. Inteligencia LV2. Descripción. Restaura por completo todos los daños mecánicos de un traje de alas. La mirada de Beirig se detuvo en requisito de uso. Inteligencia LV2. Abrió su panel de atributos. Inteligencia. Nivel 1. Había sido LV1 desde el día en que llegó a este universo. Nunca tocado, nunca mejorado, permaneciendo silenciosamente al final de la lista porque, desde el principio, decidió que la inteligencia pura no era una prioridad para la supervivencia. Analizó el panel completo. Inteligencia. LV1, sin nada destacable fuerza. Nivel 2, vigoroso velocidad.
LV2, pies ligeros durabilidad. LV2, diseñado para durar energía. LV1, línea plana combate. Nivel 2, principiante, 2 puntos débiles. La inteligencia y la energía, ambas estancadas en el nivel básico. Se quedó mirando los números durante unos segundos. Es hora de tapar los agujeros. 3 puntos en mano. 2 mejoras de 1 punto cada una le dejarían con 1 de sobra. No hay razón para dudar. Seleccionó ambos atributos y pulsó actualizar. DIN. Asignación exitosa. Inteligencia. LV1, no destacable. LV2, ingenioso. Un calor sofocante se extendió desde la base de su cráneo hasta las sienes, recorriendo su frente. Era como si una fina gasa se hubiera retirado de algún rincón cerrado de su mente, dejando entrar un rayo de luz fresca. Nada violento. Pero algo había cambiado. Podía sentirlo. Casi por reflejo, su atención volvió a centrarse en la candidatura de los Falcons. La línea de texto de restricción atenuada se había vuelto blanca silenciosamente. Kit de reparación de alas. Restricción de uso levantada. Disponible para uso normal. Lo miró fijamente durante 3 segundos y luego esbozó un leve gesto de satisfacción. Tocó la segunda mejora. DIN. Asignación exitosa. Energía. LV1, plana. LV2, corriente baja. Este efecto fue más sutil que el aumento de inteligencia. Sin calidez, sin una sensación de euforía evidente. Algo silencioso y sin origen aparente comenzó a extenderse por su interior, irradiando desde lo más profundo de sus entrañas. Como un carbón recién echado en un horno, aún sin llama visible, pero el calor que se filtraba gradualmente en el aire circundante. En el sistema de poderes de Marvel, el atributo energía medía la capacidad de un héroe para proyectar fuerza hacia afuera. Cíclope de los X-Men y Thor de los Vengadores eran ejemplos clásicos de luchadores con alta energía. Beyrik podía sentirlo ahora, una lenta y agitada oleada de calor que se enroscaba en su interior. Pero sin la habilidad para canalizarla, esa energía no tenía a dónde ir. Estaba a punto de cerrar el panel cuando un destello dorado cruzó su campo de visión. Timbre. Logro desbloqueado. Secuencia de superhéroe. Los 6 atributos del anfitrión han superado el nivel 1. Has cruzado el umbral que te separa de un humano común y corriente y te sitúa en la línea de salida de un superhéroe. Ya no eres el civil indefenso que se esconde tras los fuertes, confiando únicamente en la protección del sistema. Tu camino para salvar héroes no ha hecho más que empezar. Recompensa. Más 5 puntos de experiencia, cupón de prueba de talento X1, las recompensas de curación y vínculos se mejoran permanentemente. 23. Capítulo 23. Bueno, eres un sistema generoso. Bonus. Beyrik se apoyó en la ventanilla del coche, tamborileando distraídamente con 2 dedos sobre la rodilla mientras su mirada se posaba en la notificación que rondaba por su mente. Timbre. Objeto de recompensa. Cupón de prueba de talento X1. Descripción. Canjea por cualquier talento de héroe desbloqueado. Otorga acceso completo al talento seleccionado durante 24 horas. Período de prueba. Se activa inmediatamente tras el canje. El efecto caduca automáticamente. No se puede pausar ni cancelar. Por favor, elija cuidadosamente el momento de su canje. Leyó la descripción 2 veces, de principio a fin. Cualquier talento heroico, un repaso mental de la lista de talentos disponibles pasó por su cabeza. Lanzamiento de telarañas, físico de Daywalker, doble de Venom, cada una de ellas supuso un cambio radical en el combate real. Sobre todo, lanzar telarañas. 24 horas jugando a Spider-Man sin restricciones. Si lo sueltas en el momento justo, nadie se lo esperaría. Pero las palabras "no se puede pausar" lo hicieron reflexionar. Si quemaba el cupón en el momento equivocado, esas 24 horas se habrían esfumado en vano. Un derroche que no se podía permitir. Repasó mentalmente el cupón de prueba una vez más y luego hizo su llamada. Guárdalo. Espera una misión con una ventana despejada. Apenas había tomado la decisión cuando el sistema volvió a sonar. Timbre. Efecto de bonificación por logro. Las recompensas de curación / vínculos se mejoran permanentemente. Recompensa de Edge de curar héroe. 1.2 puntos, efectivo inmediato. Recompensa de Edge de vínculo. 1.2 puntos, efectivo inmediato. Beyrik se quedó mirando esa frase durante un segundo entero. Entonces su mirada se desvió hacia un lado. Hacia la caja de recompensas del vínculo de la viuda negra que había abierto antes. Había conseguido un punto con ello. Hace 5 minutos.
Si hubiera esperado, aunque solo fueran 5 minutos, si lo hubiera abierto después de desbloquear el logro en lugar de antes, eso habrían sido 2 puntos. Un punto entero, desaparecido. Así, sin más. La cabina estaba en silencio. Solo se oía el suave zumbido del motor, y los ojos de Natasha estaban fijos en la carretera. Beirik se presionó la sien con el dedo índice. Algo tenso y frustrado intentó abrirse paso desde su pecho, pero no lo logró del todo. En cambio, se disolvió en un único y silencioso suspiro. Ni siquiera ese leve suspiro pasó desapercibido para Natasha. Sus ojos lo captaron por el retrovisor, y algo suave brilló en ellos. Algo parecido a la preocupación. Sistema, no tienes ni idea de lo difícil que es conseguir cada punto. Es como perderse un billete de lotería premiado, timbre. Antes de que pudiera siquiera contener su frustración, apareció otra notificación. Detectado. El anfitrión abrió la caja de recompensas de Black Widow Bond antes de desbloquear el logro. Se ha identificado una discrepancia con el estándar de recompensas actualizado. Compensación automática del sistema emitida. Más un punto de experiencia. Beirik se quedó inmóvil durante varios segundos. Volvió a leer el mensaje, con atención, asegurándose de no haber malinterpretado ni una sola palabra. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Vaya, vaya. Al fin y al cabo, sí que sois un sistema generoso. Hizo los cálculos mentalmente. Un punto restante de antes. 5 por el logro. 1 por la compensación. 7 en total. Mira esto. La pequeña excursión de esta noche resultó ser una auténtica odisea. Su intención era profundizar en el sistema, averiguar la mejor manera de gastar esos 7 puntos, pero el coche ya había empezado a reducir la velocidad sin que él se diera cuenta. La base estaba cerca. Abrió los ojos con naturalidad, se estiró y sintió un chasquido satisfactorio recorrerle la columna vertebral. Natasha lo miró de reojo. Su mirada se detuvo en su rostro por un instante, y luego se apartó. ¿Dormir bien? La miró, sostuvo su mirada por un segundo. Gracias, Natasha. Un viaje tranquilo. No eran halagos. Ni un solo frenazo brusco ni sacudida en todo el camino de regreso. Había descansado mejor de lo esperado, y eso se debía enteramente a cómo ella conducía. Hizo una pausa. La comisura de sus labios se curvó apenas perceptiblemente. No dijo nada, abrió la puerta y salió primero. Venom emergió sigilosamente del cuello de Beirik, con voz baja. Beirik, confía en mis instintos depredadores. Esa hermosa mujer parece preocuparse mucho por ti. Él no respondió. Simplemente la siguió al salir del coche. Dentro del búnker, las luces emitían una luz cálida. Bestia había preparado la cena antes de que se marcharan. Había adivinado, correctamente, que nadie había comido bien y que una batalla como la de esa noche dejaría a todos hambrientos. En el mostrador de la cafetería había una hilera de bandejas. Pan, bistec, ensalada, salmón ahumado y algunos platitos con salsas para mojar no identificables. Supuse que ninguno de ustedes había tenido tiempo de comer, dijo Bestia ajustándose las gafas. Así que lo preparé todo con antelación. Aukeye y Falcón fueron los últimos en entrar por la puerta. Sam entró y se detuvo en seco. Su mirada recorrió la cafetería iluminada, con las bandejas de comida aún humeantes, y luego se encontró con la de Clint. La mirada que intercambiaron era difícil de describir con palabras. Como dos personas que no habían visto una habitación iluminada en mucho tiempo, mirándola fijamente ahora, sin estar del todo seguras de que fuera real. Siéntense, dijo Peter con una sonrisa, haciéndole señas para que se acercaran. Este lugar es habitable, se lo prometo. Todos encontraron asiento. Beirik examinó la mesa. Pan, bistec, ensalada, salmón, cogió el tenedor, pinchó la ensalada de su plato y habló con aire pensativo. Nos lo hemos pasado en grande ahí fuera. ¿No deberíamos celebrarlo con algo como brochetas a la barbacoa? Beirik miró alrededor de la mesa. Cuando las cosas se calmen, cocinaré para todos ustedes, dijo. Comida de verdad. Colossus reaccionó primero. Juntó sus enormes manos de acero en dos solemnes palmadas, cuyo impacto resonó con fuerza y solidez. Su expresión era tan seria que era imposible dudar de que lo decía de corazón. Los ojos de Peter se iluminaron. ¿Habrá fideos? Sí. ¿Qué otra cosa? Mucho. Beirik ensartó un trozo de salmón. Ya lo verás cuando llegue el momento. El ambiente en la cafetería se relajó, aunque solo un poco. Venom se había quedado en silencio, encorvado sobre su porción de chocolate, mordisqueándola con singular devoción. Durante toda la cena, la boca de Peter no dejó de moverse.
Les ofreció a Aokeye y Falcon un recorrido completo por la base solo con su narración, saltando de la enfermería a la armería, del centro de comunicaciones a la sala de entrenamiento. Su voz subía y bajaba como si estuviera describiendo un tesoro enterrado. El arsenal está bastante bien surtido. El director Fury lo preparó antes de que todo se torciera. Armas estándar y no estándar, de todo. Clint dejó el cuchillo y el tenedor sobre la mesa. El gesto no fue ruidoso, pero sí deliberado. ¿Hay arcos ahí dentro? ¿Flechas? Su expresión se endureció. La cortesía vacilante de un recién llegado se había desvanecido, reemplazada por una actitud decidida. Peter pensó un momento. Debería ser así. Te llevaré después de cenar. Clint volvió a coger los cubiertos. No dijo ni una palabra más, pero algo había cambiado en su postura. Una nueva energía, silenciosa. Peter se dirigió al taller de reparaciones y, a su lado, Sam dejó su taza. Sus ojos brillaron ligeramente. ¿Taller de reparaciones? Se enderezó en su asiento. ¿Pueden arreglar mis alas allí? Las alas del halcón milenario habían sufrido graves daños. Las telarañas de Spider-Man habían obstruido los orificios de escape, y el aterrizaje forzoso posterior no había ayudado. Sam había reparado lo que pudo en el campo, pero la mecánica de precisión interna estaba comprometida. Las alas eran solo una sombra de lo que habían sido. Al oír esto, Beirig recordó el kit de reparación de alas que se había desbloqueado tras curar a Falcón. Habló en el momento justo. Las alas, quizás pueda ayudar con eso. Sin más explicaciones. Solo una línea. Sam se giró para mirarlo, estudiando su rostro por un momento. Lo agradezco, dijo, negando con la cabeza. Su tono era cortés pero firme. El sistema de alas es complejo. Tecnología militar, diseño patentado. Probablemente sea algo que solo yo puedo manejar. No hubo ninguna notificación del sistema sobre el cambio de afinidad. Beirig sabía que Sam no confiaba en él, y era comprensible. Acababan de conocerse. Sam no lo había visto hacer nada personalmente. Que un desconocido dijera quizás pueda ayudar no era suficiente para entregarle tu equipo más importante. Cualquiera con 2 dedos de frente pensaría lo mismo. Beirig asintió y dejó el tema de lado sin insistir. El ambiente alrededor de la mesa se tornaba cada vez más cálido. Beirig observó la escena frente a él. Una mesa llena de superhéroes comiendo juntos como si fuera lo más normal del mundo. Por un instante, todo le pareció surrealista. Peter estaba contando la historia de su primera vez en la base, deslizándose a toda velocidad por el tobogán de entrada. Colossus escuchaba con rostro completamente serio. Bestia pulía sus gafas. Clint sostenía su taza y observaba a Peter, con una leve mirada que probablemente reflejaba una risa contenida. Natasha también estaba escuchando, pero cada vez que su mirada recorría al grupo, se detenía en Beirig una fracción de segundo más que en cualquier otro. No se apresuró a hablar. Se comió casi toda la ensalada, escuchando a medias y haciendo cálculos mentales a medias. Cuando sintió que era el momento oportuno, dejó el tenedor y se volvió hacia Aokeye y Falcón. Su tono era informal. Por cierto, ustedes dos estuvieron ahí fuera durante unos días. ¿Se encontraron con algún otro héroe zombificado? ¿Tienen alguna información sobre dónde podrían estar? La cafetería quedó en silencio. Clint y Sam intercambiaron una mirada. Clint habló primero. Sí. Entonces, con voz firme y pausada, comenzó a hablar. Próximo objetivo. 200 PS24. Capítulo 24. El feo secreto de Ace Kitchen. Aokeye dejó el tenedor y comenzó a relatar los días anteriores, con un tono sereno pero con un matiz de algo más difícil de definir. Los primeros días después del brote, Falcón y yo nos topamos con un grupo en el centro de Manhattan. Hizo una pausa. Héroes callejeros. Los defensores. Daredevil, Iron Fist, Jessica Jones, Luke Cage. Beirig dejó el tenedor sobre la mesa, con la mirada fija en el rostro de Clint. Al principio intercambiábamos información sobre fuentes de alimentos. Pero cuando propusimos unir fuerzas y aunar recursos, se detuvo. Un destello de algo cruzó su rostro, una persistente incomodidad por lo que había sido durante aquellos días. Nos dijeron que no había suficiente comida para todos. Luego nos dijeron que nos fuéramos. Las pupilas de Beirig se contrajeron. Su masticación se ralentizó hasta casi detenerse. ¿Alimento? Le dio vueltas a la palabra en su mente. Esto era el apocalipsis. Las calles de Nueva York estaban invadidas por zombies. Era casi imposible encontrar supervivientes comunes, y sus metabolismos sobrehumanos quemaban calorías mucho más rápido que los de una persona normal.
Repasó mentalmente la plantilla de los Defenders. Un escuadrón experto en combate cuerpo a cuerpo, respaldado por la red sensorial de largo alcance de Daredevil, con años de trabajo en equipo ya consolidados. En los estrechos callejones y las intrincadas calles de Nueva York, serían los oponentes más peligrosos que Beirik había encontrado desde que llegó a este mundo. Un escalón por encima de cualquier otro. Y estas personas habían dicho, no hay suficiente comida para todos. Bajó la mirada, pinchó un trozo de salmón con el pincho y se lo llevó lentamente a la boca. ¿Dónde está su base? Ni idea, dijo Falcón, sacudiendo la cabeza. Nos hicieron dar vueltas. Dijeron que era una medida de seguridad. No querían que supiéramos dónde estábamos. Beirik no insistió. Asintió y volvió a coger el tenedor. Entendido. Gracias a los dos. Peter notó algo en la mirada de Beirik y se inclinó hacia él, con voz baja. ¿Descubriste algo? No hubo respuesta inmediata. Beirik cortó el último trozo de bistec de su plato, haciendo girar el tenedor entre sus dedos. En su mente, repasaba a toda velocidad la historia de los cómics de Marvel Zombies. En los cómics originales, algunos de los héroes zombificados no vagaban sin rumbo cazando. Desde el principio, algunos habían sido más listos. Habían encerrado su suministro de comida. Recordaba una trama en la que Ant-Man había encarcelado en secreto a Black Panther. Cuando se le acabó la comida, empezó a comerse las extremidades de T'Challa, pedazo a pedazo. Una alimentación sostenible. Los detalles más sutiles se habían vuelto borrosos, pero la lógica subyacente estaba grabada a fuego en su memoria. Los Defenders habían crecido en los barrios bajos. Se forjaron en Hell's Kitchen, moldeados por sus calles. Personas como esas entendían la supervivencia en condiciones desesperadas mejor que nadie. No hay suficiente comida para todos, repitió la frase mentalmente, con una expresión perfectamente imperturbable. Ni un tic. Existía una posibilidad real de que su comida fuera algún héroe capturado al que habían escondido y mantenido con vida. Eso explicaría su hostilidad ante la cercanía de Aukeye y Falcón. Beirik. La voz de Aukeye lo hizo retroceder. Una cosa más, dijo Clint, haciendo una pausa, como si intentara recordar una imagen de la que no estaba del todo seguro. Antes de irnos, vi a alguien en su campamento a lo lejos. Llevaba una pistola enfundada en la cadera y un abrigo largo negro. Parecía personal táctico. Beirik esperó. Uno de sus brazos estaba completamente envuelto en algo negro. Clint frunció el ceño. Idéntico a lo que tienes tú. La cafetería quedó en completo silencio por un instante. Beirik dejó el tenedor con cuidado. Del cuello de su camisa asomaba una cabeza redonda y negra. Venom. Dos ojos blancos miraban fijamente la mesa sin pestañear, en un silencio mayor del que cabría esperar. Él bajó la mirada hacia ella. ¿Qué opinas? Un simbionte negro. Debe ser uno de mis otros fragmentos. La voz de Venom era apenas un susurro, pero un escalofrío de emoción la recorría. Encontrarlos podría fortalecerme. Y podría llevarme a obtener información sobre Eddie. Oh, maravilloso. Me llamas el mejor anfitrión del mundo, pero sigues obsesionado con tu ex. Beirik reprimió ese pensamiento y luego miró a Clint. Pistola en la cadera. Abrigo largo negro, repasó rápidamente a los candidatos. Alguien que encajara con esa descripción, con vínculos con el círculo de los defensores. Tenía el pelo muy corto. Una gran calavera blanca en el pecho. Clint y Sam intercambiaron una mirada. Estaba lejos, mirando en la otra dirección, dijo Falcón. Pero alcancé a ver su reflejo en un trozo de vidrio roto más lejos. Definitivamente tenía algo blanco en la ropa. ¿Un trozo de cristal desde aún más lejos? Señor Barton, ¿su vista es tan aguda incluso como la de un zombi? Interrumpió Peter, genuinamente impresionado. Beirik se recostó en su silla. 2 segundos de silencio. Supongo que es el castigador. El castigador. Frank Castle. Exmiembro de las Fuerzas Especiales de la Marina estadounidense. El combatiente más implacable de todo el universo Marvel. Sin poderes, sin mejoras, pura carne y hueso, pero su número de bajas y su rendimiento en combate eran descomunales. Brutalmente eficiente, despiadadamente violento, el tipo de personaje que solo podría existir en programas para adultos. Una máquina de matar andante. Y alguien tan peligroso ahora tenía un simbionte unido a él. Beirik se frotó la barbilla. Este grupo de oponentes iba a ser un problema serio. ¿Y dónde están? Preguntó. Su tono permaneció inexpresivo. Junto al río, dijo Clint. En el lado oeste de Manhattan. Por algún lugar cerca de Hell's Kitchen.
Hell's Kitchen. El nombre resonó en su mente. Un tramo maltrecho del casco antiguo en el flanco oeste de Manhattan, junto al río Hudson. Décadas atrás, había sido el barrio más pobre, más peligroso y más conflictivo de Nueva York. Territorio de pandillas, donde la vida no valía nada y nadie que creciera allí salía apacible. Que los Defenders acamparan allí tenía todo el sentido del mundo. De acuerdo, asintió Beyrick. Me alegra saberlo. Cogió el tenedor y apartó la ensalada restante en su plato. Pero recomendaría que esperemos un poco. Peter levantó la vista, sorprendido. ¿Por qué? Acabamos de salir de una pelea de alta intensidad. Beyrick recorrió con la mirada los rostros alrededor de la mesa. Puedo ver que todos están agotados. Necesitamos tiempo para recuperarnos. Los defensores son formidables por sí solos, y no sabemos si tienen miembros ocultos que no hayamos detectado. Así que esperamos 2 días, dijo, dejando el tenedor sobre la mesa. Descansaremos, recuperaremos fuerzas y luego seguiremos adelante. Todos asintieron con la cabeza. No hubo objeciones. Ese es el plan, entonces, dijo, recostándose. Terminen de comer y descansen. Todos se lo merecen esta noche. Los platos se fueron retirando uno a uno. La conversación se fue diluyendo y dispersando. Peter acompañó a Ukeye y a Falcon hasta la salida, indicándoles hacia las habitaciones vacías. Colossus ayudó a Beast a recoger las bandejas, y ambos hablaban en voz baja sobre lo que parecía ser la ampliación de la base. Mientras tanto, Venom cogió discretamente el último trozo de chocolate de la mesa y actuó como si nada hubiera pasado. Beyrick se puso de pie, se ajustó las mangas y se dirigió a su habitación. Beyrick. La voz de Natasha provino de detrás de él. Caminaron uno al lado del otro por el pasillo hacia los dormitorios. ¿Cómo están las heridas?, preguntó ella con naturalidad, mientras su mirada recorría sus manos. Bien. Venom se encargó de ello. Fue sincero. Cansado, sobre todo. Una buena noche de sueño lo solucionará. Ella asintió levemente. El entrenamiento sigue en pie mañana. No creas que te vas a librar. Tan duro como siempre, entrenador. Sonrió y se encogió de hombros. Fuiste tú quien dijo que se avecinaba una dura batalla. Extendió las manos, y su voz denotaba una inusual nota de resignación. Sí, señora, lo que diga el entrenador. Su mirada se desvió hacia un lado, deteniéndose por un instante en su perfil. Retiró la mirada sin dejar rastro y dejó escapar un suspiro silencioso. Antes de transmigrar, esta mujer había sido proyectada en las pantallas de cine de todo el mundo. La superespía de élite a la que todo fan de Marvel idolatraba. Y ahora allí estaba él, caminando hombro con hombro con ella a través de un búnker secreto, sobreviviendo a su entrenamiento infernal, intercambiando pullas como viejos amigos. La absoluta irrealidad de la situación, el derrumbe del muro entre la ficción y la realidad a su alrededor, le impactó más que la mordedura de un Spider-Man zombificado. Llegaron a la puerta de sus aposentos. Natasha se detuvo. Su mano se dirigió a la riñonera táctica que llevaba en la cadera y de allí sacó una pequeña caja, con los bordes ligeramente desgastados. Se la tendió. Lo encontré entre las ruinas de un edificio de oficinas. Me pareció un desperdicio dejarlo allí. Lo tomó, bajó la mirada y parpadeó. Chocolate de primera calidad. El empaque aún lucía uno de esos eslóganes cursis de papel de aluminio dorado de la época preapocalíptica. Un amor verdadero. Su mano se quedó congelada en el aire. Natasha, esto es, captó el texto en el envoltorio. No mostró la más mínima reacción, pero una leve sonrisa asomó en la comisura de sus labios. Levantó un dedo y le dio un golpecito en el pecho. No te hagas una idea equivocada. Es para tu amiguito que está ahí dentro. Ah. Claro, por supuesto. Un alivio lo invadió por razones que no lograba comprender del todo. Lo disimuló con una risa. Gracias, Natasha. Natasha está bien, pero puedes llamarme Nat. Se rascó la nuca, avergonzado. Entonces, gracias, Nat. De nada. Nos vemos mañana. Sí. Nos vemos mañana. Empujó la puerta, entró y la cerró tras de sí. Su espalda golpeó la puerta, y solo entonces se dio cuenta de lo fuerte que le latía el corazón.